Nacida en 1933, la teórica y novelista galardonada con el Premio Príncipe de Asturias, Susan Sontag, estaría cumpliendo 80 años. Pero su muerte en 2004 hizo que este cumpleaños no pudiera ser celebrado. Sin embargo, su talento, compromiso y agudeza crítica la sobreviven, como prueban a nuestros oyentes estas páginas. Al recibir el Premio Jerusalem de Literatura, estas fueron sus palabras en las que resuenan muchas ideas para los oídos de nuestro país. Nos inquietan las palabras a nosotros, los escritores. Las palabras significan, las palabras apuntan, son flechas clavadas en el cuero tosco de la realidad. Y mientras más portentosas, mientras más generales sean las palabras, más se parecen también a cuartos o túneles. Pueden expandirse o cavar. Pueden venir para ser llenadas con un mal olor. Puede haber sitios de los que perdimos el arte o la sabiduría de habitar. Y eventualmente aquellos volúmenes de intención mental que ya no sabemos cómo habitar serán abandonados, bardeados, cerrados. ¿Qué queremos decir, por ejemplo, con la palabra paz? ¿Queremos decir una ausencia de pleito? ¿Queremos decir olvido? ¿Queremos decir perdón o queremos decir una gran lasitud, un agotamiento, un vaciarse de rencor? Me parece que por paz lo que la mayoría de la gente quiere decir es victoria. La victoria de su lado. Eso es lo que la paz quiere decir para ellos, mientras que para los otros paz quiere decir derrota. Si se establece la idea de que la paz, que en principio es algo a desear, ocasiona una renuncia inaceptable a demandas legítimas, entonces el curso más plausible será la práctica de la guerra de modo poco menos que total. Se sentirá que los llamados a la paz son, si no fraudulentos, sí ciertamente prematuros. La paz se vuelve un espacio al que la gente ya no sabe cómo habitar. La paz tiene que refincarse, recolonizarse. ¿Y qué podemos decir con honor? Parece que el honor como un estándar exacto de conducta privada pertenece a un tiempo muy lejano, pero el hábito de conferirnos honores los unos a los otros, de halagarnos nosotros mismos y a los otros sigue en pie. Conferir un honor es afirmar un estándar al cual se cree que ambas partes responden. Aceptar un honor es creer por un momento que uno se lo merece. Lo más que uno debía decir, en honor de la decencia, es que uno no es indigno de él. Rechazar un honor ofrecido parece algo grosero, nada jovial, pretencioso. Un premio acumula honor y la capacidad de conferir honor por quienes ha elegido en ocasiones anteriores para honrar. Mediante tal estándar, tomemos en cuenta al polémicamente llamado Premio Jerusalem, que en su historia relativamente corta ha sido otorgado a algunos de los mejores escritores de la segunda mitad del siglo XX. Aunque para todo obvio criterio se trata de un premio literario, no se llama el Premio Jerusalem de Literatura, sino el Premio Jerusalem por la libertad del individuo en la sociedad. Todos los escritores que han ganado el premio han sido realmente campeones de la libertad del individuo en la sociedad. ¿Es eso lo que ellos, ahora debo decir, nosotros, tienen en común? Yo creo que no. No solo representan todos ellos un amplio espectro de opinión pública, algunos de ellos apenas han tocado las grandes palabras, libertad, individuo, sociedad. Pero no importa lo que un escritor dice, sino lo que un escritor es. Los escritores, por ello me refiero a miembros de la comunidad de la literatura, son emblemas de la persistencia y la necesidad de la visión individual. Prefiero usar individual como un adjetivo y no como un sustantivo. En nuestro tiempo, la incesante propaganda por el individuo se me hace profundamente sospechosa, igual que la palabra individualidad se vuelve cada vez más un sinónimo de egoísmo. Una sociedad capitalista responde a intereses creados al elogiar la individualidad y la libertad, que pueden significar poco más que el derecho a la perpetua exaltación del yo y la libertad de ir de compras, adquirir, gastar, consumir y volverse obsoleto. No creo que haya ningún valor inherente en el cultivo del yo. Y no creo que haya cultura, usando el término de manera normativa,
sin un estándar de altruismo, de cuidado por los otros. Sí creo que hay un valor inherente en ampliar nuestro sentido de lo que puede ser una vida humana. Si la literatura se apoderó de mí como proyecto, primero como lectora y después como escritora, fue en la forma de una extensión de mis simpatías a otros yoes, otros dominios, otros sueños, otros territorios de concernimiento. Como escritora, como alguien que hace literatura, soy tanto una narradora como una rumiadora. Las ideas me mueven, pero las novelas no están hechas de ideas, sino de formas. Formas del lenguaje, formas de la expresividad. No tengo una historia en mi cabeza mientras no tenga la forma. Como Vladimir Nabokov dijo, el patrón de la cosa precede a la cosa. Y, de modo implícito o tácito, las novelas están hechas del sentido del escritor sobre lo que es la literatura o sobre lo que puede ser. Toda obra de escritor, toda ejecución literaria es, o aspira a ser, un registro de la literatura misma. La defensa de la literatura se ha vuelto uno de los temas principales del escritor, pero como observó Oscar Wilde, una verdad en el arte es aquella cuya contradicción es verdad también. Parafraseando a Wilde, yo diría, una verdad sobre la literatura es aquella cuyo opuesto es verdad también. Por tanto, quiero hacerle lugar a una pasión más vasta o una práctica diferente. Las ideas dan permiso, y yo quiero darles permiso a un sentimiento o a una práctica diferentes. Yo digo esto cuando tú estás diciendo aquello, no solo porque los escritores son a veces adversarios profesionales, no solo para compensar el desbalance inevitable o el cargarse hacia un solo lado de cualquier práctica que tenga el carácter de una institución, y la literatura es una institución, sino porque la literatura es una práctica que de modo inherente está arraigada en aspiraciones contradictorias. Mi óptica es que cualquier registro de la literatura no es verdadero, es decir, resulta reductivo, meramente polémico. Mientras que para hablar de modo verdadero sobre la literatura es necesario hablar en paradojas. Así, toda obra literaria que importe, que merezca el nombre de literatura, encarna un ideal de singularidad, de la voz propia. Pero la literatura, que es una acumulación, encarna un ideal de pluralidad, de multiplicidad, de promiscuidad. Toda noción de literatura en que podamos pensar, literatura como compromiso moral, literatura como la búsqueda de intensidades espirituales, literatura nacional, literatura mundial, es o puede volverse una forma de complacencia espiritual o vanidad o autocongratulación. La literatura es un sistema plural de estándares, ambiciones, lealtades. Parte de la función ética de la literatura es la lección del valor de la diversidad. Por supuesto, la literatura debe operar dentro de limitantes. Como todas las actividades humanas, la única actividad sin límites es estar muerto. El problema es que los límites que la mayoría de la gente quisiera marcar sofocarían la libertad de la literatura para hacer lo que puede ser en toda su inventiva y capacidad de agitación. Vivimos en una cultura global, y una de las vastas y gloriosas multiplicidades de lenguajes en el mundo, aquella en la que hablo y escribo, es un lenguaje global. El inglés ha venido a desempeñar, en una escala global y para poblaciones cada vez más vastas en los países del mundo, un papel similar al que desempeñó el latín en Europa del medioevo. Pero mientras vivimos en una cultura cada vez más globalizada, transnacional, al parecer estamos más enfangados en demandas cada vez más fraccionadas y hechas por tribus reales o apenas autoconstituidas. Las antiguas ideas humanísticas, de la República de las Letras, de la literatura mundial, sufren ataques en todas partes. Les parecen a algunos ingenuas, al tiempo que teñidas por su origen en el gran ideal europeo, algunos dirían en el ideal eurocéntrico de los valores universales. Las nociones de libertad y derechos han pasado por una degradación impactante en los años recientes. En muchas comunidades a los derechos de grupo se les da mayor peso que a los derechos individuales. A este respecto, aquello que logran los hacedores de literatura puede, implícitamente,
apuntalar la credibilidad de la libre expresión y de los derechos individuales. Y aun cuando los hacedores de literatura hayan consagrado sus obras al servicio de las tribus o las comunidades a las que pertenecen, sus logros como escritores dependen del modo en que trascienden este objetivo. Las cualidades que hacen de un escritor dado algo valioso o admirable pueden localizarse todas dentro de la singularidad de la voz del escritor. Pero esta singularidad, que se cultiva íntimamente y es el resultado de un largo aprendizaje en la reflexión y la soledad, se encuentra bajo una prueba constante por el papel social que los escritores se sienten llamados a desempeñar. No cuestiono el derecho de un escritor para engancharse en el debate de asuntos públicos, de hacer causa común y práctica solidaria con otras mentalidades afines. Tampoco planteo que tal actividad aparte al escritor del recluido, excéntrico sitio interior donde se hace la literatura. Así ocurre con casi todas las otras actividades que conforman el tener una vida. Pero una cosa es engancharse voluntariamente, animado por los imperativos de conciencia o por el interés, en el debate público y en la acción pública. Otra cosa es producir opiniones, cháchara moralista, bajo pedido. No estar ahí, hacer aquello, sino por esto contra aquello. Pero un escritor no debería ser una máquina opinadora, como lo puso un poeta negro en mi país cuando algunos compañeros afroamericanos le reprocharon el que no escribiera poemas sobre las indignidades del racismo. Un escritor no es una rocola. El primer trabajo de un escritor no es tener opiniones, sino decir la verdad. Y rehusarse a ser un cómplice de las mentiras y la desinformación. La literatura es la casa del matiz y del ir en contra de las voces de la simplificación. El trabajo de un escritor es hacer que sea más difícil creerles a los saqueadores mentales. El trabajo del escritor es hacernos ver el mundo como es, lleno de muchas y diferentes demandas y partes y experiencias. Es trabajo del escritor describir las realidades sucias, las realidades arrebatadoras. Es la esencia de la sabiduría que surte la literatura, la pluralidad del logro literario, ayudarnos a entender que ocurra lo que ocurra, hay algo más siempre en marcha. Me ronda ese algo más. Me ronda el conflicto de los derechos y de los valores que atesoro. Por ejemplo, el que a veces decir la verdad no haga que la justicia avance. El que a veces el avance de la justicia pueda llevar consigo la supresión de una buena parte de la verdad. Muchos de los más notables escritores del siglo XX, en su actividad como voces públicas, fueron cómplices en la supresión de la verdad para hacer que avanzara lo que ellos entendieron y lo que en efecto fueron, en muchos casos, causas justas. Mi propia óptica es que si tengo que escoger entre la verdad y la justicia, por supuesto no quiero escoger entre ambas, escojo la verdad. Por supuesto, creo en la acción justa. ¿Pero es el escritor el que actúa? Estas son tres cosas diferentes. Hablar, que es lo que ahora hago. Escribir, que es lo que me da cualquier derecho que yo pudiera aducir para la obtención de este premio incomparable. Y ser una persona que cree en la acción justa y en la solidaridad con otros. Así, la literatura, y hablo de modo prescriptivo, no solo descriptivo, es timidez, duda, escrúpulo, fastidio. Es también, y de nuevo tanto de modo prescriptivo como descriptivo, canción, espontaneidad, celebración, bendición. Las ideas sobre la literatura, a diferencia de las ideas, digamos, sobre el amor, casi nunca surge a no ser como respuesta a las ideas de otra gente. Son ideas reactivas. Yo sigo esto porque tengo la impresión de que tú, o la mayoría de la gente, estás diciendo aquello. Como Roland Barthes observó alguna vez, el que habla no es el que escribe, y el que escribe no es el que es. Y por supuesto que tengo opiniones políticas, algunas de ellas formadas sobre la base de leer y discutir, y reflexionar, pero no de una experiencia de primera mano. Déjenme compartir con ustedes dos opiniones mías, opiniones muy predecibles a la luz de las posturas públicas que he tomado sobre asuntos de los que tengo un conocimiento directo. Creo que la doctrina de la responsabilidad colectiva
como una explicación para el castigo colectivo nunca se justifica militar o éticamente. Me refiero al uso desproporcionado de armas de fuego contra los civiles, la demolición de sus hogares y la destrucción de sus huertas y arboledas, la privación de sus modos de subsistencia y de su acceso al empleo, a la escolaridad, a los servicios médicos, el libre acceso a vivir cerca de pueblos y comunidades, y todo para castigar la actividad militar hostil que puede o ni siquiera puede estar en los contornos de estos civiles. Creo también que aquí no puede haber paz hasta que no se ponga un alto a la plantación de comunidades israelíes en los territorios, y mientras esto no vaya seguido por el hecho de desmantelar finalmente estos asentamientos y por el retiro de las unidades militares que se requieren para protegerlos. Puedo apostar a que estas dos opiniones mías son compartidas por mucha gente en este salón. Sospecho que, para usar una vieja expresión estadounidense, estoy predicando para el coro. ¿Pero sostengo estas opiniones como escritora? ¿O lo que hago es sostenerlas como persona de conciencia y luego usar mi posición como escritora para sumar mi voz a la de otros que dicen la misma cosa? La influencia que un escritor puede ejercer es puramente accidental. Es, ahora, un aspecto de la cultura de la celebridad. Hay algo de vulgar en la diseminación pública de opiniones sobre asuntos de los que uno no tiene un amplio conocimiento de primera mano. Si yo hablo de lo que no sé o de lo que sé con premura, esto no es más que tráfago de opiniones. Digo esto para volver al principio como un asunto de honor, el honor de la literatura. El proyecto de tener una voz individual. Los escritores serios, los creadores de literatura, no deberían tan solo expresarse a sí mismos de modo diferente a como lo hace el discurso hegemónico de los medios masivos. Deberían estar en oposición al zumbido comunal del noticiero y el talk show. El problema de las opiniones es que uno se queda pegado a ellas. Y donde quiera que los escritores estén funcionando como escritores, siempre ven más. Cualquier cosa que esté, siempre está algo más. Cualquier cosa que ocurra, siempre hay algo más también. Si la literatura misma, esta gran empresa que nos ha acompañado hasta donde alcanza nuestra esfera durante unos 2 milenios y medio, si la literatura misma y como tal encarna una sabiduría, y yo creo que es así, y ahí está en efecto la raíz de la importancia que le damos a la literatura, es porque demuestra la naturaleza múltiple de nuestros destinos íntimos y comunitarios. La literatura nos recordará que puede haber contradicciones, conflictos a veces irreductibles, entre los valores que más atesoramos. De esto se habla cuando se habla de tragedia. Nos hará recordar el también y el algo más. Pero algo más está siempre en marcha. La sabiduría de la literatura es muy antitética frente al hecho de tener opiniones. Ninguna es mi última palabra sobre nada, dijo Henry James. El surtimiento de opiniones, incluso de opiniones correctas, cada vez que son pedidas, abarata lo que los novelistas y los poetas hacen mejor, que es abonar a la reflexividad, percibir lo complejo. La información nunca reemplazará a la iluminación, pero algo que suena parecido a, de no ser porque es mucho mejor que la información, me refiero a la condición de estar informado, me refiero al concreto, específico, detallado, históricamente denso conocimiento de primera mano, es para un escritor el prerequisito indispensable para expresar sus opiniones en público. Dejemos que los otros, las celebridades y los políticos nos hablen desde arriba, que mientan. Si ser al tiempo un escritor y una voz pública redundara en algo mejor, consistiría en que los escritores tomaran la formulación de opiniones y juicios como una grave responsabilidad. Hay otro problema con las opiniones. Son agencias de la autoinmovilización. Lo que hacen los escritores debería liberarnos, sacudirnos, amplias avenidas de compasión y nuevos intereses, recordarnos que tan solo podríamos, aspirar a volvernos diferentes y mejores de lo que somos, recordarnos que podemos cambiar. Como dijo el cardenal Newman, en un mundo superior la cosa es de otro modo, pero aquí abajo vivir es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado a menudo. ¿Y qué quiero yo decir con la palabra perfección? Que no trataré de explicar, sino tan solo decir, la perfección me da risa,
Y no risa cínica, añado de inmediato, sino risa alegre. Estoy muy agradecida por haber recibido el premio Jerusalén. Lo acepto como un honor para todos aquellos comprometidos con la empresa de la literatura. Lo acepto en homenaje a todos los escritores y lectores que en Israel y Palestina luchan por crear literatura hecha de voces singulares y de la multiplicidad de verdades. Acepto el premio en nombre de la paz y la reconciliación de comunidades heridas y temerosas. La paz necesaria, las concesiones necesarias y los nuevos acuerdos, el necesario abatimiento de los estereotipos, la necesaria persistencia del diálogo. Acepto este premio internacional patrocinado por una feria del libro internacional, como un evento que honra, sobre todo, a la República Internacional de las Letras. Hoy en Literatura para Oír, una mirada a textos y opiniones de Susan Sontag, escritora norteamericana. Una entrevista hecha en México por la escritora Elena Poniatowska devela más claves de la vida e ideas de la Sontag. Hace 2 meses en Nueva York, Susan Bergholz me dijo: Susan Sontag está muy enferma, con una leucemia muy avanzada, la tienen totalmente aislada, nadie, salvo su hijo, la puede ver. Hablo con frecuencia con David Rafe, su único hijo. Resulta que Susan Bergholz había sido niñera de David cuando niño, se querían mucho y ambos estaban desolados. Ahora los desolados somos nosotros porque con Susan Sontag desaparece la conciencia crítica de Estados Unidos, la combatiente del gobierno de Bush, la feminista y la preocupada por el dolor de los demás. En 1972, Susan Sontag vino a México a dar una serie de conferencias. Primero la vi en la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Allí estaban Víctor Flores Olea y Meche, su mujer, Francisco López Cámara, Carlos Fuentes y Margarita García Flores. Cada vez entraba más gente al auditorio. Susan Sontag llegó a la UNAM con Raúl Ortiz, su traductor. También hizo irrupción el cineasta Louis Malle, y los dos cayeron en brazos el uno del otro. Si Susan venía a México a dar conferencias, Louis Malle quería hacer una película sobre los grupos paramilitares y fuimos a la Cuchilla del Tesoro, cercana a San Juan de Aragón, a buscar el campamento donde se entrenaban los halcones. Naturalmente, la Secretaría de Gobernación se opuso al proyecto y Louis Malle filmó en Francia Lucien Lelong sobre un mercenario. En esa época, Susan venía a México atraída por Iván Illich, entonces en Cuernavaca. Se quedaba en el CIDOC de 3 a 5 días. En Iván Illich encontraba a un interlocutor verdadero. Allá estaban, además de Illich, Sergio Méndez Arceo y Lemenciar, quien mandó psicoanalizar a todos sus monjes a la sombra del autor de El miedo de amar, Erich Fromm. 2 temas apasionaban a Susan: Illich, su idea de la no escuela, y el cine. Por eso se fue a cenar esa misma noche con el director de Los Amantes, El fuego fatuo, El soplo en el corazón, Ascensor para el cadalso y Viva María, filmada en México con Jean Moreau y Brigitte Bardot. Un momentito, decía Susan Sontag a los que querían retratarla o hablarle, tengo que dar una entrevistita de 5 minutos. Yo era la de los 5 minutos. Nos sentamos en un sofá entre conversaciones y flashes. Luego entró el noticiero 24 horas con la parafernalia que arrastra tras sí la televisión y un cuerito, una muchachita bonita, entrevistó a Susan sobre la liberación de la mujer. Carlos Fuentes, que durante todo ese tiempo había tratado de contener los ímpetus de mi hijo Felipe, entonces de 3 años y medio, lo soltó exhausto, y Felipe cruzó frente a las cámaras, pegando gritos como de indio Sioux en batalla y aullando al final, ¡Mamá! El camarógrafo me echó una mirada asesina. Total, así fue nuestro primer encuentro, el despiporre. Sin embargo, conservo algunas de las cosas que me dijo en medio del ajetreo, media hora antes de su conferencia en el auditorio de la Facultad de Ciencias. Yo sé mucho de Francia, vivo en París con Nicole Stephan, sé mucho de Estados Unidos, pero sé muy poco de México.
Por eso estoy aquí, para aprender, para que ustedes me enseñen. Sé algunas cosas sobre México, pero hay muchas más que desconozco. Creo que es interesante que los mexicanos sepan cómo se les ve fuera de México. Para los extranjeros, México es un país pintoresco con mucha gente floja, envuelta en zarapes. Un país de violencia en el que permanece un gobierno curiosamente estable. Es un país de turismo, es un país de folclore y de violencia. Esto es lo que mucha gente desde fuera piensa de México. ¿Y por qué vives en París, Susan? Porque estoy volviendo a pensar en todo aquello en lo que siempre pensé y es un lugar muy tranquilo para pensar. ¿Nada sucede en París? Sí, muy poco pasa allí, por eso vivo en París. ¿Y en Estados Unidos no podrías vivir? Sí, cómo no. Podría muy bien, pero quiero hacer las cosas difíciles para mí misma. ¿Y por qué quieres hacerte la vida difícil? Porque quiero seguir creciendo, quiero desarrollarme, quiero volverme más sabia. Todo esto lo dice con la cabeza gacha y una media sonrisa en su hermoso rostro. Creo que es demasiado fácil instalarse en una serie de ideas después de una cierta edad y pasarse el resto de la vida con las mismas ideas. No quiero hacer eso. ¿Pero por qué dices después de una cierta edad? Porque eso es lo que le sucede a la mayoría de la gente. Dejan de crecer después de una cierta edad. Cuando son jóvenes están abiertos y cuando llegan a una cierta edad se detienen y no hacen esfuerzos ni se ponen reto alguno. Eres muy abierta, parece ser muy receptiva sobre todo con los jóvenes. Pues trabajo en ello, pero me cuesta mucho. Es mucho más fácil llegar hasta un cierto punto y conformarse con un maletín lleno de ideas. ¿Y qué piensa Susan de lo que dijo Sartre? Que tú eres la mujer más inteligente de Estados Unidos. Sartre. Sartre lo dijo, sí, y se publicó no sé cuántas veces. Es la primera vez que oigo esto, no lo sabía, nunca lo leí. Yo sabía que alguna otra gente había dicho eso, pero no pensé que era Sartre. En realidad no sé ni quién lo dijo. Alguien lo dijo, no sé, no lo recuerdo. ¿Sabes, Elena? Cada vez que a uno lo entrevistan, corre uno el riesgo en el sentido de que uno se pone en las manos de alguien, porque incluso si después se corrige algún concepto, el impacto de lo dicho primero ya hizo efecto y la corrección hecha o la carta rectificadora ya no causan la impresión que hizo la entrevista original. Claro, hay algunas personas a quienes no les importa y dan entrevistas con tal de figurar, digan lo que digan, se distorsionen o no sus palabras, no importa cómo suenen las campanas con tal de que suenen. Pero considero que en mi caso dar una entrevista es un acto de confianza en el entrevistador. Yo quiero que tú justifiques mi confianza. Hace 2 o 3 meses di en París una entrevista acerca de mi trabajo como cineasta y el periodista puso en mi boca una crítica que jamás hice sobre cierto director. Por eso casi nunca doy entrevistas. En ese caso particular me molestó mucho que me atribuyeran esa declaración porque incluso me gusta el trabajo de ese director. En la conferencia de la UNAM, Susan Sontag iba a hablar de la liberación de la mujer. La recuerdo muy alta, las uñas muy cortas porque se las comía, los dientes levemente manchados, de allí su boquilla en la que encaja cigarro tras cigarro porque no deja de fumar un solo instante, muy delgada, muy fina. Susan Sontag se veía tan guapa como en los retratos de la contraportada de sus libros, los únicos 2 en español, Estuche de muerte y Viaje a Hanoi. Incluso se veía más joven, más frágil, dispuestísima a aprender, a escuchar a los jóvenes, a buscarlos, a crecer, como ella decía. Preguntaba, inquiría, quería ver. El ambiente universitario estaba que ni mandado a hacer para ella y en él se movía como pez en el agua. En cambio, en las recepciones o conferencias de prensa su rostro se endurecía y trataba a los preguntones con cierta altanería. Al día siguiente de su primera conferencia regresó a la universidad a las 10 de la mañana, como lo había ofrecido, se sentó en el pasto frente a la Facultad de Ciencias Políticas, como con 100 personas, y respondió a cuanta pregunta se le hizo. El diálogo duró hasta las 3 de la tarde. Rió a carcajadas cuando un estudiante más atrevido que los demás le dijo: «Nosotros queremos que las mujeres se liberen, pero mírelas, son ellas las que no quieren». Susan Sontag siempre estuvo en contra de la guerra de Vietnam. Participó en manifestaciones y marchas, firmó manifiesto tras manifiesto, hizo discursos y escribió su espléndido libro Viaje a Hanoi. En mayo de 1968, Susan Sontag fue invitada a Hanoi y el relato de su viaje no es un tratado político o un simple reportaje, sino la respuesta que puede dar un observador crítico e inteligente a un mundo por completo extraño a las concepciones occidentales.
Pero este mundo está también hecho a la medida del hombre y Susan Sontag, dueña de una gran cultura, dijo entre otras cosas algo que me llamó poderosamente la atención. Los vietnamitas operan con una idea de la educación diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, y ello implica un cambio en el significado de la honradez y la sinceridad. La honradez entendida como tal por los vietnamitas se parece muy poco al sentido de honradez sublimado por la cultura secular occidental virtualmente por encima de todos los demás valores. En Vietnam, la honradez y la sinceridad son funciones de la dignidad del individuo. Después nos dirigimos al auditorio de la Facultad de Ciencias. No cabía ya un alfiler. En el presidium se sentaron Susan Sontag, Ernest Mandel, entre otros, y como Mandel se dirigió a los estudiantes en español, Susan Sontag comenzó su conferencia diciendo: «No tengo las dotes lingüísticas maravillosas de Mandel, solo puedo leer y entender un poco el español. Fui profesora universitaria, enseñé filosofía, después escribí y ahora me dedico a hacer películas. Empecé a enseñar en 1964 cuando los estudiantes eran buenos, pasivos, no discutían ni hacían preguntas. Durante esos años quise establecer un diálogo e intercambio de ideas con ellos, pero me di cuenta de que los demás profesores no venían a discutir sino a asentar sus premisas. La situación académica era de dominio y sobre ella tengo reservas. Ayer, sentada entre ustedes en la sala, escuché a Mandel, y debo decirles que lo admiro, y creo que es uno de los pensadores más interesantes que puedan encontrarse. Comparto sus ideas, pero me di cuenta de que su lenguaje está destinado más a la imprenta que a la alocución. Su ensayo seguramente se imprimirá, pero podría decirlo en Japón o en Singapur, en donde fuera. Él lo dijo en México. Estoy en contra de ese tipo de enseñanza porque es abstracta. Por eso me sentí incómoda y hoy me siento incómoda ante ustedes, porque me parece que este es un ejemplo, un símbolo de la actitud autoritaria. Quisiera que me entendieran, no estoy en contra de la teoría o del pensamiento abstracto, despersonalizado. Insisto, me opongo al pensamiento abstracto cuando se sustrae del contexto humano. Susan respalda sus ideas con actitudes, ya que anoche no le importó acostarse a las 3 de la mañana con tal de quedarse a hablar con 2 jóvenes cineastas y levantarse a las 6 para ver sus películas. El día que voló a Nueva York de regreso no tuvo empacho en salir de su hotel a las 6:30 de la mañana para presenciar el rodaje de El Mago en el Callejón de Dolores, dirigida por Carlos Castañón. Si esto no es buena voluntad y deseos de comunicarse con los demás, no sé cómo pueda llamarse. Hoy en Literatura para Oír recordamos a Susan Sontag, sus palabras al recibir el Premio Jerusalén de Literatura y una entrevista hecha en México por la escritora Elena Poniatowska.